Este es un programa de Enquiridion, Melquisedec. Hola a todos, bienvenidos al capítulo 7 de nuestro podcast sobre Melquisedec. Y antes de empezar, quiero decir que hay algunas personas que nos han dicho que no les llega la notificación de que hemos subido nuevos episodios. Entonces, si nos escuchan desde YouTube, recuerden que deben suscribirse, activar la campana de notificaciones. Y si nos escuchan en las demás plataformas, pues solo les recordamos que subimos los programas los martes y jueves a las 8 de la noche. Y bueno, ya sin más dilación, por fin vamos a hablar del personaje central de este programa. Vamos a hablar del rey de Salem, el sacerdote sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, el rey y sacerdote Melquisedec. ¿Cuál es la importancia de este personaje? ¿Por qué hablar de este sacerdote tan enigmático? Bueno, pues ya hemos visto algunos detalles de manera general, de que en el cielo hay un sacerdocio que se ejerce delante de Dios. Vimos que en el cielo hay 24 ancianos que fungen como sacerdotes, que ellos ejercen su oficio a través de la alabanza y la intercesión, y que este mismo modelo lo entendió David, lo aplicó en su generación, y vimos que este modelo es mayor que el sacerdocio levítico, y que es el modelo de cómo debe ser la iglesia. Pero bueno, ahora sí vamos a ver detalladamente qué pasa con este sacerdote, y para ello vamos a ver lo que dice el autor a los Hebreos. Hebreos capítulo 7 del 1 en adelante dice: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Este pasaje es impresionante, hermanos, porque nos describe el peso de autoridad espiritual que tenía este sacerdote. Nos habla de cómo el mismo Abraham se sometió ante su gobierno y ante su autoridad sacerdotal cuando le dio el diezmo. Y luego el autor a los Hebreos comienza a decir que los levitas, según la ley, tenían el derecho de recibir los diezmos de todo el pueblo, pero dice que este Melquisedec tenía un peso mayor de autoridad, porque dice que aún los levitas es como si le hubieran pagado su propio diezmo por medio de Abraham. Y esto es parte de lo que veíamos en el episodio anterior con David. David entendió que antes de la ley había un sacerdocio mucho más elevado que el sacerdocio levítico y por eso hizo todas las cosas que ya vimos. Después, en el versículo 11, comienza a hablar acerca de la ley y de que por medio del sacerdocio de la ley no se podía alcanzar la perfección y que por eso era necesario que el sacerdocio de la ley cambiara. Dice, aquel sacerdocio de la ley constituía a hombres débiles y mortales, pero ahí con Abraham antes de la ley, a uno de quien se da testimonio de que vive. Hay algunas personas que han estudiado históricamente a este hombre y dicen que sí tenía genealogía y que murió como cualquier hombre. Y si es de esta manera, entonces, ¿a qué se refiere la palabra con esto? Bueno, podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que hay ocasiones en las que se hablaba de un rey físico, pero en realidad Dios estaba hablando al rey detrás de ese hombre físico, que era una potestad o una autoridad espiritual. Por ejemplo, en Ezequiel, cuando Dios le habla al príncipe de Tiro, después le habla al verdadero rey de Tiro que estaba detrás de él, y ese verdadero rey era Satanás, que controlaba a ese rey físico. Entonces aquí podría ser de la misma manera. Quizá Melquisedec era un humano, un rey físico, pero detrás de él estaba el verdadero rey de Salem, el verdadero rey de justicia y rey de paz, el sacerdote de la Jerusalén celestial, Jesucristo nuestro Señor. Oh hermanos, este Melquisedec es una imagen de Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, es el sacerdote que ministra delante de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad por medio del canto y de la intercesión. Esto es impresionante, hermanos, porque Jesucristo es sacerdote para siempre. Y el autor a los Hebreos también explica que cuando Cristo vino como hombre,
venía de una tribu que no tenía nada que ver con el sacerdocio arónico ni con los levitas, porque él venía de la tribu de Judá, la tribu cuyo nombre significa alabanza. Él es el león de Judá, la raíz de David, el sacerdote que ejerce su labor por medio de la alabanza día y noche como es en el cielo, pero él lo hace desde antes de los tiempos, Proverbios 8. Y quiero que veamos otra cosa impresionante acerca de este sacerdocio, hermanos. Quiero que veamos cuál fue el método que Cristo, junto con el Padre, utilizó para volver a restaurar este sacerdocio glorioso y eterno. Y para eso tenemos que ver la parte humana y la parte divina de Jesús. De la parte divina vemos lo que dice el autor a los hebreos acerca de esto. En el mismo capítulo 7, en el versículo 15 en adelante dice: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino constituido en el poder de una vida indestructible. Hermanos, los demás sacerdotes eran hombres mortales y tenían que heredar a sus descendientes este trabajo, pero Cristo, quien venció a la muerte, el autor de la vida misma, resucitó y vive para interceder siempre por nosotros. Él es el máximo sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo introdujo un nuevo y más excelente sacerdocio que nos da una mejor esperanza. Y aparte de todo esto, fue el Padre mismo quien lo constituyó como sacerdote por medio de un juramento. El Padre juró y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué palabras tan impresionantes, porque ya no es por medio de la ley, hermanos, sino por medio de un juramento hecho por el Padre mismo, que tenemos a este sumo sacerdote, por medio del cual podemos acercarnos a Dios, al trono de la gracia confiadamente, y Él puede salvarnos perpetuamente. ¡Qué gloria más grande! Y por último está la parte humana, que es igual de impresionante. Por el lado humano, Jesucristo era hijo de José y descendiente de David, es decir, de la tribu de Judá, y por esta razón, cuando Él vino a este mundo como hombre, a Él le correspondía recibir el trono de Judá, porque Él era descendiente de David. En esa época el reinado no le correspondía a Herodes, y el sacerdocio tampoco le correspondía a Caifás. Los herederos legítimos de estas dos posiciones les correspondía al hijo de José, o sea, a Jesús, y al hijo de Zacarías, o sea, a Juan el Bautista. Pero estos lugares fueron usurpados, pero después pasa algo impresionante, hermanos. Antes de que Cristo fuera crucificado, lo presentan ante el sumo sacerdote en el templo y le preguntan si él es el Cristo, y él calla, no dice nada, hasta que le insisten y el sumo sacerdote le conjura por Dios que diga si él es el Cristo. Entonces Jesús ya no puede callar y les dice: tú lo has dicho, y te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y estaba citando Daniel 7. Entonces aquí ocurre algo. El sumo sacerdote se saca de onda, rasga sus vestiduras, y en ese momento Caifás pierde el sacerdocio, porque según la ley, si el sacerdote rasgaba su vestidura sacerdotal o se rompía dentro del templo, el sacerdote moría. Entonces legítimamente Caifás muere como sacerdote al rasgar sus vestiduras, y el que toma el sacerdocio en ese momento es Jesucristo, que estaba delante de él para inaugurar el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¡Qué impresionante! Y hermanos, todo esto se da por medio del derramamiento de su sangre en la cruz. Y aquí entra en función la última cena y el nuevo pacto. La cena del Señor es un acto de redención, y es por medio de este acto que el sacerdocio de Melquisedec es restaurado por completo. ¿Y por qué? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, así que estén atentos. Yo creo que con ese episodio vamos a cerrar esta serie de Melquisedec, o por lo menos esta primera temporada, porque todavía hay mucho de qué hablar de esto. Pero por ahora, hermanos, gocémonos en nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo y en toda la obra que Él llevó a cabo junto con el Padre, porque por medio de Él podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Ya no estamos ajenos como en el tiempo de los levitas, nuevamente tenemos libre acceso como lo tenía Adán en el jardín del Edén.
Y hermanos, en verdad los animo a que no se pierdan el próximo capítulo. Ahí vamos a resumir todo lo que hemos visto hasta ahora y vamos a ver la importancia de tomar nuestro lugar como sacerdotes de una manera más consciente y más seria delante de Dios. Gracias por escuchar este podcast, compártanlo, comenten, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales, en Spotify, y si desean apoyarnos económicamente para que esto crezca, pueden visitar nuestra página de Patreon, les dejamos el enlace en la descripción. Hasta el próximo episodio, hermanos, que el Señor sea en su espíritu. Este fue un programa de Enquiridion, Melquisedec.